Mamá, aquí están los gastos de tu visita. Agua, luz, gas, comida, papel higiénico. Son 1,200 pesos. Pásalos por transferencia, por favor. Jamás pensé que mi propia hija me entregaría una factura por dormir 3 noches en su Zeri sofá. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Era una tarde de octubre en Guadalajara, con ese aire fresco que se cuela por las ventanas cuando el otoño empieza a despedirse del verano. Yo estaba sentada en el balcón del moderno departamento de mi hija Jimena, ese mismo departamento cuya entrada yo ayudé a pagar con mis ahorros de toda una vida. Las manos me temblaban mientras sostenía esa hoja blanca, impresa con la frialdad de una factura comercial. Mi nombre estaba ahí, escrito como si fuera una cliente cualquiera. Carmen Morales, huésped. Debajo, un desglose meticuloso de cada peso que, según mi hija, yo había gastado durante mi visita. 450 pesos por 3 noches de hospedaje en el sofá. 320 pesos por consumo de agua y luz. 280 pesos por alimentación compartida. 150 pesos por papel higiénico y productos de aseo. ¿Me estás cobrando por venir a visitarte?, logré preguntar, con la voz quebrada y una opresión en el pecho que me quitaba el aire. Jimena ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus uñas perfectamente arregladas seguían deslizándose por la pantalla mientras respondía con la misma indiferencia con la que uno habla del clima. No es nada personal, mamá. Es lo justo. Aquí Pablo y yo tenemos reglas claras. En esta casa nadie se queda gratis. Pero yo puse el dinero para este lugar, susurré, señalando con una mano temblorosa las paredes que me rodeaban, esas mismas paredes que había ayudado a pagar vaciando mi cuenta de ahorros. Eso fue tu decisión, replicó finalmente alzando la mirada, con esos ojos que alguna vez brillaron de emoción cuando le compraba dulces después del colegio. Nosotros no te lo pedimos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró para siempre. No era solo por los 1,200 pesos. Era por lo que esa factura representaba. La confirmación de que para mi propia hija yo me había convertido en una extraña. Una carga. Una molestia que se tolera por 3 días y se cobra como a cualquier huésped indeseado. El departamento que me rodeaba era hermoso, con sus pisos de mármol gris, su cocina integral de acero inoxidable, y esas ventanas enormes que dejaban entrar toda la luz del día. Cada rincón gritaba modernidad y éxito, pero yo recordaba perfectamente el día en que Jimena llegó a mi casa con los ojos llenos de lágrimas y un folder con papeles del banco. Mamá, por favor, es mi oportunidad. Pablo y yo encontramos el departamento perfecto, pero necesitamos 220,000 pesos para la entrada. Si no los tenemos en una semana, lo perdemos. Recordaba sus manos aferradas a las mías, la desesperación en su voz, la promesa que me hizo mientras yo firmaba la orden de transferencia que vació mi cuenta de ahorros. Te juro que siempre. Vas a tener un lugar aquí, mamá. Siempre. Esta va a ser tu casa también. Pero mi lugar en su casa había resultado ser el sofá de la sala. Un sofá incómodo, de esos modernos que privilegian el diseño sobre la comodidad, donde pasé 3 noches desvelada, escuchando los ruidos del edificio y sintiendo cómo la espalda se me entumecía contra los cojines duros. La almohada que me habían dado era vieja y delgada, con una funda que olía a lavandina industrial. La sábana tenía manchas amarillentas que habían resistido todos los lavados. No me ofrecieron cobija extra, a pesar de que el aire acondicionado mantenía el lugar helado durante las madrugadas. Durante esos 3 días, intenté ser la invitada perfecta. Traje pan dulce de la Guadalupana, esa panadería del centro que a Jimena le encantaba cuando era niña. Llevé papel higiénico, servilletas y hasta detergente para que no gastaran en nada extra. Cociné chilaquiles en la mañana, preparé agua de Jamaica, limpié la cocina después de cada comida sin que me lo pidieran. Pero nada de eso importó. Cada gesto de amor fue registrado en la memoria calculadora de mi hija como un gasto adicional que yo debía compensar. La tarde que me fui, mientras empacaba mis pocas pertenencias en la misma bolsa de tela con la que había llegado, Jimena me entregó esa factura con la naturalidad de quien cobra un servicio profesional. No hubo un abrazo de despedida, no hubo un «gracias por venir, mamá». Solo esa hoja de papel que convertía 3 días de intentar recuperar a mi hija en una transacción comercial. Salí del edificio con las piernas temblorosas y el corazón hecho pedazos. El portero me saludó con la misma amabilidad de siempre, sin saber que acababa de presenciar el momento en que una madre descubrió que su sacrificio de toda una vida se había convertido en una
cuenta por cobrar. Durante el viaje de regreso a mi pequeña casa en la colonia Oblatos, no pude dejar de preguntarme, ¿en qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento el amor incondicional que le di se transformó en esta frialdad calculadora? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un gasto que había que administrar? Las lágrimas no llegaron hasta que estuve sola en mi cocina, sosteniendo esa factura bajo la luz amarillenta del foco que llevaba meses prometiéndome cambiar. Ahí, rodeada del silencio de mi casa vacía, lloré como no había llorado desde 1960, el día que su padre nos abandonó 26 años atrás. Porque esa factura no cobraba 1,200 pesos. Cobraba 26 años de amor, de sacrificio, de noches sin dormir cuidándola cuando tenía fiebre, de trabajar doble turno para pagarle la universidad, de renunciar a mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos. Y lo más doloroso de todo, cobraba la esperanza que aún tenía de que algún día mi hija recordara cuánto la amaba su madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, con esa factura extendida frente a mí como si fuera un mapa que me mostrara exactamente cómo había llegado hasta este momento de quiebre. Mis dedos trazaban una y otra vez los números impresos, mientras mi mente viajaba hacia atrás, desenrollando 26 años de una vida que había construido únicamente alrededor de mi hija. Recordé cuando Jimena tenía 8 años y enfermó de neumonía. Fueron 2 semanas enteras en el hospital civil, durmiendo en una silla de plástico junto a su cama, viendo cómo su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Trabajaba de día limpiando casas en Las Águilas, y de noche me quedaba en el hospital. No comía más que las galletas saladas que vendían en la máquina del pasillo, tomando solo agua del grifo para no gastar en refrescos. Cuando los doctores dijeron que necesitaba un medicamento especial que costaba 3,000 pesos, vendí mi alianza de matrimonio. Esa alianza que había sido lo único de valor que me quedaba después de que Roberto nos abandonara. La empeñé en una casa de préstamos de la calle Madero, y con ese dinero compré las medicinas que salvaron a mi hija. Jimena nunca supo de ese sacrificio. Para ella, el medicamento simplemente apareció, como aparecía todo lo que necesitaba. La comida en la mesa, la ropa limpia, los útiles escolares, el uniforme nuevo cada año. Cuando cumplió 15 años, me pidió una fiesta. No cualquier fiesta, sino una celebración en el Salón Las Flores, con vestido de vals azul celeste que había visto en el escaparate de una boutique del centro. Yo ganaba 4,000 pesos al mes limpiando 5 casas diferentes. La fiesta costaba 15,000. Durante 6 meses trabajé los fines de semana vendiendo tamales en la Plaza Tapatía. Me levantaba a las 4 de la madrugada para preparar la masa, el relleno, envolver cada tamal con hojas de maíz que compraba al mayoreo en el mercado San Juan de Dios. Vendía desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, parada, bajo el sol o bajo la lluvia, con las manos siempre grasosas del manteca y la espalda dolorida de cargar las ollas enormes. El día de su fiesta, cuando vi a Jimena bailar el vals con su vestido azul celeste, girando bajo las luces del salón, mientras todos la admiraban, sentí que cada amanecer de esos 6 meses había valido la pena. Ella brillaba de felicidad, y yo, desde mi mesa en el rincón, con mi único vestido bueno que ya tenía 5 años, me sentía la madre más orgullosa del mundo. Pero ahora, 21 años después, mi hija me cobraba por 3 noches en su sofá. Recordé también el día que me pidió ayuda para pagar su carrera en la Universidad Panamericana. Era 2010, y las colegiaturas eran de 7,000 pesos mensuales. Yo seguía limpiando casas, pero había conseguido un trabajo adicional por las tardes en una tintorería del centro. «Mamá, yo sé que es mucho dinero», me dijo esa tarde, sentada, en este mismo lugar donde yo ahora sostenía su factura. «Pero si no estudio en una universidad privada, no voy a conseguir un buen trabajo. Yo te prometo que cuando me gradúe, te voy a devolver cada peso». Acepté sin dudarlo. Durante 5 años, trabajé de 5 de la mañana a 9 de la noche. Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en la tintorería por las tardes, y los fines de semana vendía comida en el tianguis de Tonalá. Mis manos se volvieron ásperas como lija. Mis rodillas comenzaron a dolerme de tanto estar arrodillada, tallando pisos. Perdí tanto peso que mi vecina, la señora Esperanza, comenzó a preocuparse y me llevaba platos de mole los domingos. Nunca me compré ropa nueva en esos 5 años. Mi guardarropa consistía en 3 pantalones y 4 blusas que lavaba cada noche para tenerlas listas al día siguiente. Mis zapatos los reparaba con pegamento cuando se despegaban las suelas. Mi única extravagancia era comprar shampoo de marca en lugar del genérico, porque no quería que mi cabello se viera descuidado. Cuando iba a dejar a Jimena a la universidad, el día de su graduación,
Me senté en la ceremonia usando un vestido que había comprado en un tianguis por 100 pesos. Era azul marino, sencillo, pero limpio y presentable. Cuando llamaron su nombre, y ella subió al podio a recibir su título de licenciada en Administración de Empresas, no pude contener el llanto. Había logrado lo que yo nunca pude. Tenía la educación que yo le había negado a mí misma para dársela a ella. Tenía las oportunidades que yo había sacrificado para construírselas. Después de la ceremonia, en el estacionamiento de la universidad, Jimena me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Sin ti, esto no habría sido posible. Te amo». Esas fueron las palabras más hermosas que había escuchado en mi vida. Pero los años que siguieron fueron diferentes. Jimena consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Comenzó a ganar bien. Se mudó a un departamento en Providencia. Sus visitas a mi casa se volvieron esporádicas. Sus llamadas, más cortas y menos frecuentes. Cuando conoció a Pablo, todo cambió aún más. Él era ingeniero, venía de una familia acomodada de Zapopan, hablaba de inversiones, de planes a futuro, de optimizar recursos. Desde la primera vez que lo conocí, supe que él veía mi casa humilde, mi trabajo de limpieza, mi ropa sencilla, y me clasificaba como algo que había que tolerar porque era parte del paquete de estar con Jimena. En las reuniones familiares, Pablo hablaba de sus proyectos, de sus viajes, de los restaurantes caros donde cenaba. Yo escuchaba en silencio, sirviendo agua de Jamaica en vasos despostillados, ofreciendo quesadillas hechas en mi comal viejo. Él las rechazaba cortésmente, diciendo que estaba cuidando su alimentación. Cuando Jimena me pidió ayuda para la entrada del departamento, yo no lo dudé. Había estado ahorrando durante 10 años, peso por peso, guardando cada moneda que me sobraba después de pagar la renta, la luz, el agua, la comida. Tenía exactamente 230,000 pesos en una cuenta de ahorros del Banco Azteca. «Mamá, es que Pablo dice que es muy importante tener patrimonio propio», me explicó mientras yo llenaba los formularios en el banco. «Si no compramos, ahora los precios van a subir y nunca vamos a poder». Le di todo. Los 220,000 que pedían, más 10,000 extra por si se ofrecía algo. Vi cómo mi saldo bajó a 0, pero sentí paz. Estaba invirtiendo en la felicidad de mi hija. «Te prometo que siempre vas a tener tu lugar aquí, mamá», me había dicho tomando mis manos entre las suyas. «Esta va a ser tu casa también. Cuando yo tenga hijos, tú vas a ser la abuela que más tiempo pase con ellos». Pero las promesas, descubrí esa tarde con la factura en mis manos, eran como los castillos de arena que Jimena construía cuando era niña en las pocas veces que pudimos ir a Puerto Vallarta. Hermosas mientras duraban, pero destinadas a deshacerse con la primera ola. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, sumando y restando en mi cabeza, me di cuenta de algo terrible. En 26 años de ser madre, nunca había aprendido a decir que no. Nunca había puesto límites. Nunca había exigido respeto a cambio de tanto amor. Y lo más doloroso de todo, mi hija había aprendido perfectamente a recibirlo todo como si fuera su derecho natural, sin sentir jamás la obligación de agradecer o corresponder. La factura seguía ahí, sobre la mesa, recordándome que el amor de madre, aparentemente, también tenía precio. Y el mío, según mi propia hija, costaba exactamente 1,200 pesos por 3 días. Los meses que siguieron a esa factura fueron como vivir en una neblina de dolor que se espesaba cada día. Jimena había pagado por transferencia los 1,200 pesos, pero el mensaje que acompañó el depósito fue como una bofetada. «Pagado. Quedamos a mano». Ni siquiera un «gracias» o un «espero que estés bien». Solo la confirmación fría de que nuestra relación se había convertido en una cuenta corriente. Mi cumpleaños número 63 llegó un martes de febrero. Me levanté temprano, como siempre, y por primera vez en años no revisé mi teléfono esperando el mensaje de felicitación de Jimena. Sabía que no llegaría. Los últimos 3 años había olvidado la fecha, y cuando yo se lo recordaba días después, solo decía: «Ay, mamá, es que he estado súper ocupada. Ya sabes cómo es el trabajo». Pero ese día decidí esperarlo. Me quedé sentada en la sala, viendo pasar las horas en el reloj de pared que había sido de mi madre. Las 9, las 10, las 11. A mediodía llegó la señora Esperanza con un pastelito de 3 leches que había hecho especialmente para mí. «¿Ya te habló Jimena?», me preguntó mientras encendía una velita que había traído en su bolsa. «No, pero debe estar ocupada». Mentí, sintiendo cómo las palabras me raspaban la garganta. «Ay, mija, los hijos de ahora», murmuró la señora Esperanza, pero no terminó la frase. Sus ojos decían lo que sus palabras no se atrevían. El teléfono sonó a las 8 de la noche.
Por un segundo mi corazón dio un brinco, pensando que tal vez... «Señora Carmen», era una voz desconocida. «Habla de Electra. Su pago de la televisión está vencido». Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá, abrazando el cojín bordado que Jimena me había regalado el Día de las Madres hacía 5 años. El último regalo que me había dado. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, mientras limpiaba la casa de la señora García en Las Águilas, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era Pablo. «Carmen, necesito pedirte un favor muy grande». Su voz sonaba extrañamente melosa, no como su tono habitual de formalidad distante. «¿Qué pasó? ¿Está bien, Jimena?», pregunté inmediatamente, porque Pablo nunca me llamaba. «Sí, está bien. Es solo que... Bueno, tuvimos algunos gastos inesperados y andamos un poco apretados este mes. ¿Crees que podrías prestarnos unos 30,000 pesos? Solo por 2 meses, te lo prometo. 30,000 pesos. Era todo lo que tenía en mi nueva cuenta de ahorros. El dinero que había logrado juntar trabajando turnos extra en la tintorería y vendiendo tamales los domingos en el mercado de Tlaquepaque. ¿Para qué los necesitan?», pregunté, aunque ya sabía que no debería hacerlo. «Pues mira, se nos descompuso el carro de Jimena. Y ya sabes que ella necesita trasladarse para el trabajo. Y aprovechando, queremos cambiar algunos muebles que ya están muy gastados». Muebles. Gastados. El departamento que yo ayudé a pagar no tenía ni 2 años. «Déjame pensarlo», le dije sintiendo un nudo extraño en el estómago. «Ay, Carmen, no me hagas esto. Tú sabes que somos gente de palabra. Además, piénsalo como una inversión en el futuro de tu hija». Esa tarde, contra todo lo que mi instinto me gritaba, fui al banco y transferí los 30,000 pesos, porque aún creía que si seguía siendo la madre generosa, la madre incondicional, algún día Jimena recordaría cuánto la amaba. Los 2 meses se convirtieron en 6. Cuando cumplieron 6 meses sin pagar, les escribí un mensaje muy cuidadoso. «Hijos, ¿cómo van con lo del préstamo? Necesito el dinero para unos gastos médicos». La respuesta de Jimena llegó 3 días después. «Mamá, ahora no podemos. Mejor te hablamos después». Nunca me hablaron. Pero la gota que derramó el vaso llegó un domingo de mayo, cuando decidí pasar por su casa sin avisar. Llevaba una olla de pozole rojo que había estado cocinando desde temprano, con el chile guajillo tostado exactamente como le gustaba a Jimena cuando era niña. También llevaba un frasco de salsa verde que había hecho con los tomatillos que cultivaba en macetas en mi pequeño patio. Cuando llegué al edificio, el portero me saludó con una sonrisa extraña. «Ay, señora Carmen, qué bueno que vino. ¿Ya sabe de la bebé?». «¿Qué bebé?», pregunté, sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente. «Pues la bebé de la señora Jimena. Ya tiene como 2 meses que nació. ¡Qué preciosa está! Las piernas casi no me sostuvieron hasta el elevador. Mi hija había tenido una bebé que ya tenía 2 meses, y yo no sabía nada. Cuando toqué el timbre, Pablo abrió la puerta con cara de sorpresa incómoda. «Ah, Carmen. No esperábamos», comenzó a decir, pero yo ya había empujado la puerta y entrado. Ahí estaba Jimena, sentada en el sofá donde yo había dormido aquellas 3 noches humillantes, cargando a una bebé preciosa de mejillas rosadas y ojos enormes. «Mi nieta, mi primera nieta. ¿Por qué no me dijeron?», fue lo único que pude preguntar, con una voz que no reconocí como mía. Jimena ni siquiera me miró a los ojos. Siguió meciendo a la bebé, mirando hacia la ventana. «Se nos olvidó», dijo finalmente, con la misma indiferencia con la que uno menciona haber olvidado comprar leche. «¿Se les olvidó que soy la abuela? ¿Se les olvidó que esta es mi primera nieta? Ay, mamá, no dramatices. De todos modos hubieras estado muy ocupada trabajando para venir a ayudar». Pablo intervino con ese tono condescendiente que tanto conocía. «Nosotros preferimos manejarlo solos. Pero yo había visto las fotos en Facebook. Había visto el baby shower al que no me invitaron. Las fotografías del hospital. Los primeros días en casa. Había visto a los padres de Pablo cargando a mi nieta, besándola, sonriendo orgullosos. Yo, que había pagado parte de esa casa donde mi nieta había llegado al mundo, había sido excluida completamente de su nacimiento. «¿Cómo se llama?», pregunté, acercándome lentamente hacia mi hija y mi nieta. «Emma», respondió Jimena, por primera vez girando hacia mí, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción. «Emma», repetí, y sentí cómo el nombre se llenaba de todo. El amor que no había podido darle en estos 2 meses que no supe de su existencia. «¿La puedo cargar?», pregunté, extendiendo los brazos. Jimena dudó, como si estuviera considerando si yo era lo suficientemente digna de tocar a su hija. «Solo un ratito»,
dijo finalmente, pasándome a Emma con la reluctancia de quien presta algo muy valioso. Cuando tuve a mi nieta en mis brazos, el mundo se detuvo. Olía a bebé, a esa mezcla perfecta de talco y ternura que había extrañado tanto desde que Jimena era pequeña. Sus manitas diminutas se aferraron a mi dedo, y por primera vez en meses sentí que mi corazón se llenaba de algo diferente al dolor. «Es preciosa», susurré, besando su frente suavemente. «Sí, bueno», dijo Pablo, tomándome a Emma de los brazos bruscamente. «Ya se va a dormir». «Creo que mejor... Ya nos tenemos que ir», completó Jimena poniéndose de pie. «Tenemos una cita con el pediatra». Era mentira, pero yo ya había aprendido a reconocer cuando no era bienvenida en la vida de mi propia hija. Salí de ese departamento con el alma destrozada. No solo me habían ocultado el nacimiento de mi nieta, me habían robado los primeros 2 meses de su vida. Los primeros 2 meses que jamás podría recuperar. Esa noche, sentada otra vez en mi cocina, rodeada del silencio que se había vuelto mi única compañía constante, entendí finalmente lo que estaba pasando. No era que mi hija estuviera ocupada o distraída. Estaba borrándome de su vida deliberadamente, sistemáticamente, cruelmente. Y yo, como una idiota, había estado pagando por mi propia humillación. Pasaron 3 semanas después de descubrir a Emma, 3 semanas en las que no pude dormir más de 2 horas seguidas. Cada madrugada me despertaba, con el pecho oprimido, pensando en mi nieta, preguntándome si estaría bien, si habría crecido, si ya sonreiría. Me levantaba a las 4 de la mañana y me quedaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café aguado y mirando las fotos que había logrado tomarle con mi celular viejo antes de que Pablo me la quitara de los brazos. El jueves por la mañana, mientras barría el patio trasero de mi casa, escuché el timbre. Al principio pensé que era la señora Esperanza, que siempre llegaba temprano cuando traía quelites de su parcela. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Jimena. No venía sola. Cargaba a Emma en una carriola cara, de esas que cuestan más que mi sueldo de 2 meses, y traía una pañalera enorme que parecía equipaje para un viaje de 1 semana. «Hola, mamá», dijo, entrando sin esperar invitación. «Necesito que me hagas un favor. Ni cómo estás, ni perdón por no haberte avisado del nacimiento de tu nieta. Solo la declaración directa de que necesitaba algo de mí». «¿Qué necesitas?», pregunté, aunque mi corazón ya se había acelerado con la esperanza de poder pasar tiempo con Emma. «Pablo y yo tenemos que ir a Cancún por el trabajo. Son 4 días. Necesito que te quedes con Emma. 4 días con mi nieta. Después de 2 meses sin saber que existía, tendría 4 días completos para conocerla, para amarla, para ser la abuela que había soñado ser». «Claro que sí», dije inmediatamente, extendiendo los brazos hacia la carriola. «Será un placer». «Perfecto». Jimena comenzó a sacar cosas de la pañalera con movimientos mecánicos. «Aquí está su fórmula, los pañales, la ropa limpia, las medicinas por si le da fiebre. Ah, y esto», me extendió un sobre manila, «es para los gastos». Abrí el sobre. Había 500 pesos. «¿Gastos de qué?», pregunté confundida. «Pues los pañales extra que puedas necesitar. La fórmula, la luz, el agua, el gas que va a gastar. Ya sabes, lo normal». Me quedé helada. Mi propia hija me estaba pagando por anticipado por cuidar a mi nieta, como si yo fuera una niñera contratada. «Jimena, es mi nieta. No me tienes que pagar por cuidarla». «Ay, mamá, no seas dramática. Es lo justo. Tú siempre dices que el dinero hay que manejarlo claramente para evitar problemas», replicó, acomodando los biberones en mi refrigerador como si conociera mi cocina mejor que yo. Yo nunca había dicho eso. Esas eran palabras de Pablo. «¿Cuándo se van?», pregunté, cargando finalmente a Emma, que me miró con esos ojos enormes que me recordaron tanto a Jimena cuando era bebé. «Ahorita». «El vuelo sale en 3 horas», respondió, revisando su teléfono. «Regresamos el lunes en la noche. Ah, y por favor no la subas a Facebook ni le tomes muchas fotos. Pablo dice que hay que proteger su privacidad. No la subas a Facebook, como si yo fuera una extraña que no tenía derecho a presumir a su propia nieta». Jimena se despidió de Emma con un beso rápido en la frente. Tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. «¿No la vas a extrañar?», le pregunté, porque algo dentro de mí no podía creer que una madre pudiera irse tan fácilmente de su bebé de 2 meses. «Claro que sí, pero necesitamos este viaje. Es muy importante para el trabajo de Pablo». Y se fue, sin más explicaciones, sin dudas, sin lágrimas, como si dejar a su bebé de 2 meses fuera tan natural como dejar las llaves del carro. Los siguientes 4 días
fueron los más hermosos que había vivido en años. Emma era un bebé tranquilo, que dormía bien y comía con apetito. Pasé horas meciendo en mis brazos, cantándole las canciones de cuna que le cantaba a Jimena, platicándole sobre su bisabuela, sobre nuestra familia, sobre el amor que había estado esperando para darle. Tu mami no sabe lo que se está perdiendo, le susurraba mientras le daba su biberón de madrugada. Estos momentos no regresan, mi amor. Estos momentos son los que una madre debería atesorar más que nada en el mundo. La señora Esperanza venía todos los días a conocer a Emma y me ayudaba con los quehaceres. Se parece mucho a Jimena cuando era bebé, me decía, cargándola con la experiencia de quien había criado 7 hijos. Pero tú te veías más feliz con Jimena en los brazos. No sé, más natural. Tenía razón. Con Jimena, a pesar de todas las dificultades económicas, a pesar de estar sola, yo había sido completamente feliz. Cada sonrisa de mi hija había sido mi recompensa. Cada logrito de mi hija había sido mi victoria. Pero ahora, cargando a Emma, me sentía triste. Porque sabía que estos 4 días eran prestados. Que el lunes Jimena regresaría y me volvería a arrancar esta felicidad de los brazos. Y yo no sabría cuándo volvería a ver a mi nieta. El domingo por la noche, mientras Emma dormía en la cuna improvisada que había hecho con una canasta y cobijas, sonó mi teléfono. Era Jimena. Mamá, tengo que decirte algo. Se alargó el viaje. Vamos a regresar hasta el miércoles. ¿Está todo bien? Pregunté, aunque en el fondo me alegraba tener 3 días más con Emma. Sí, todo perfecto. Solo que surgió una oportunidad de negocio y no la podemos dejar pasar. No hay problema, ¿verdad? No. Claro que no hay problema. Ah, perfecto. Te deposito otros 500 pesos para los gastos adicionales. Y colgó. Sin preguntarme cómo estaba Emma. Sin pedirme que le acercara el teléfono para escuchar a su bebé. Sin demostrar ni la más mínima urgencia o nostalgia por su hija de 2 meses. Esa noche, acostada en mi cama con Emma durmiendo a mi lado en su canasta, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Jimena no había extendido su viaje por trabajo. Lo había extendido porque prefería estar en Cancún con Pablo que cuidando a su propia hija. El miércoles llegó, y con él, la confirmación de mis peores sospechas. Jimena llegó bronceada, relajada, con bolsas de regalos que obviamente había comprado para ella misma. Traía un vestido nuevo, unos lentes de sol caros y una actitud de quien acababa de regresar de las mejores vacaciones de su vida. ¿Cómo se portó?, preguntó cargando a Emma con la misma naturalidad con que uno recoge un paquete del correo. Perfecta. Es un ángel, le dije sintiendo cómo se me partía el corazón al ver a mi nieta en otros brazos. ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias, mamá. Te depositamos los 500 extra, ¿verdad, Pablo? Pablo asintió desde la puerta, cargando las maletas llenas de recuerdos de un viaje que habían disfrutado mientras su bebé estaba con su abuela. De nada, logré decir, aunque las palabras se me atoraban en la garganta. Nos vamos porque Emma debe estar cansada del cambio de ambiente, dijo Jimena, acomodando las cosas en la pañalera. Los bebés necesitan rutina. La rutina que Emma había necesitado durante una semana completa y que su propia madre había preferido interrumpir por unas vacaciones. Cuando se fueron, me senté en mi sala vacía, rodeada del silencio que había vuelto a apoderarse de mi casa. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo tristeza lo que sentía. Era furia. Furia porque había cuidado a mi nieta como una empleada pagada. Furia porque mi hija había convertido el amor de abuela en un servicio contratado. Furia porque durante una semana completa había sido más madre para Emma que la propia Jimena. Por primera vez en 26 años, me atreví a pensar la palabra que había estado evitando. Mi hija me estaba usando. No era despiste, no era olvido, no era la vida moderna. Era uso deliberado, calculado, cruel. Y por primera vez en 26 años, me pregunté qué pasaría si yo dijera que no. ¿Qué pasaría si la próxima vez que Jimena necesitara algo de mí, yo simplemente dijera que no? La idea me aterrorizó, tanto como me liberó, porque significaba que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de ser la madre que todo lo daba, y empezar a ser la mujer que también merecía algo a cambio. La oportunidad de decir no por primera vez en 26 años llegó exactamente 2 semanas después, un sábado por la mañana mientras yo regaba las plantas de mi pequeño patio trasero. El teléfono sonó con esa insistencia que ya conocía. Era Jimena necesitando algo. Mamá, qué bueno que contestas. Su voz sonaba apurada, como siempre que me llamaba. Necesito que vayas al banco ahorita mismo y me hagas un depósito. Urgente. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque una parte nueva de mí,
una parte que había estado creciendo silenciosamente desde el episodio de Emma. Ya sabía que esto no era realmente una emergencia. Se nos olvidó pagar la colegiatura del kinder donde vamos a meter a Emma el próximo año, y hoy es el último día. Son 8,000 pesos. Si no los pagamos hoy, perdemos el lugar. Emma tenía 3 meses. Colegiatura para el próximo año de una bebé de 1970. ¿3 meses? Jimena, ¿no pueden pagarla ustedes? Tú y Pablo trabajan. Ay, mamá, ¿en serio? Sabes que andamos justos. La hipoteca, los gastos del departamento, la comida orgánica de Emma. No alcanza. Además, es para tu nieta. Pensé que te daría gusto ayudar. Ahí estaba otra vez. La manipulación disfrazada de lógica. Como si yo fuera egoísta por cuestionar entregar 8,000 pesos de la nada, para una colegiatura de un kinder para una bebé que aún no se sostiene sentada. Pero esta vez, algo diferente pasó en mi pecho. En lugar del familiar apretón de culpa, sentí una extraña calma. No, dije. La palabra salió tan simple, tan clara, que por un momento pensé que había sido otra persona quien la había pronunciado. ¿Cómo que no? Jimena sonaba genuinamente sorprendida, como si yo acabara de hablar en un idioma extranjero. No, Jimena, no voy a depositar 8,000 pesos para una colegiatura de un bebé de 3 meses. ¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué estás siendo tan rara? No estoy siendo rara. Estoy diciendo que no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginar a Jimena procesando el hecho de que, por primera vez en su vida, su madre no había cedido inmediatamente a sus peticiones. No. Te entiendo, dijo finalmente. Siempre has ayudado con todo lo de Emma. ¿Por qué ahora eres diferente? Porque tal vez es hora de que tú y Pablo se hagan responsables de sus propios gastos. ¿Nuestros gastos? Emma es tu nieta también. Pensé que querías lo mejor para ella. Y ahí estaba. La culpa con nombre y apellido. Pensé que querías lo mejor para ella. Que pretendía hacerme sentir como una abuela desamorada por no vaciar mi cuenta bancaria cada vez que ellos lo consideraran necesario. Quiero lo mejor para Emma, respondí sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Pero también quiero que sus padres aprendan a ser responsables. No puedo creer que me estés haciendo esto. Su voz ahora tenía ese tono de víctima que también conocía. Después de todo lo que hemos pasado juntas. Exacto, Jimena. Después de todo lo que hemos pasado. Después de todos los años que trabajé para darte todo. Después de darte los ahorros de mi vida para tu departamento. Después de cuidar a tu hija como una empleada pagada mientras tú te ibas de vacaciones a Cancún. ¿Empleada pagada? ¿De qué hablas? Habló de los 500 pesos que me diste para cuidar a Emma, de los 1,200 que me cobraste por dormir en tu sofá, de los 30,000 que me pidieron prestados y que jamás van a regresar. Otro silencio. Pero esta vez, yo no. Lo llené con disculpas o explicaciones. Esperé. Mamá, tú siempre has sido dramática. No, la interrumpí. Ya no voy a ser la madre dramática que no sabe de dinero y que todo lo da sin pensar. Ya no. ¿Entonces qué? ¿Ya? ¿No nos vas a ayudar nunca? Los voy a ayudar cuando realmente lo necesiten, no cuando quieran que yo pague por cosas que ustedes pueden y deben pagar solos. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo, y por primera vez, en lugar de dolerme, esa palabra me dio risa. ¿Egoísta? Jimena, vacié mi cuenta de ahorros. ¿Para tu departamento? Te presté 30,000 pesos que nunca regresaste. Cuidé a tu hija mientras tú te fuiste de vacaciones. Trabajé doble turno durante 5 años para pagar tu universidad. ¿Cuál parte de eso es egoísta? Eso fue tu decisión, respondió, usando exactamente las mismas palabras que había usado el día de la factura. Tienes razón, dije, y sentí como algo dentro de mí se acomodaba en su lugar correcto. Fueron mis decisiones. Y esta también es mi decisión. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dijo con ese tono final que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Ya le vamos a hablar a los papás de Pablo. Ellos sí entienden lo que es una emergencia familiar. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, esperando sentir el familiar dolor en el pecho, la desesperación por llamarla de regreso, por disculparme, por correr al banco y hacer el depósito para que no estuviera enojada conmigo. Pero no sentí nada de eso. Sentí liberación. Por primera vez en 26 años, había puesto un límite. Y el mundo no se había acabado. Jimena no se había muerto. Yo no me había muerto. Simplemente había sucedido algo nuevo. Mi hija había tenido que buscar otra solución para un problema que era suyo, no mío. Esa tarde, mientras preparaba café y me sentaba en mi pequeño patio trasero a disfrutar del silencio,
Sonó el teléfono otra vez. Miré la pantalla. Pablo. No contesté. Volvió a sonar. Pablo otra vez. Tampoco contesté. Al tercer intento, finalmente tomé la llamada. Carmen, ¿qué pasó con Jimena? Está súper alterada. Su voz tenía esa impaciencia apenas controlada, que usaba conmigo cuando las cosas no salían como él quería. Nada pasó. Solo le dije que no podía ayudarles con el depósito. ¿Por qué? ¿Están mal de dinero? No, Pablo, estoy bien de dinero. Simplemente decidí que ya no voy a pagar por cosas que ustedes pueden pagar. Pero es que ahorita andamos un poco justos. Iranay, pues entonces van a tener que ajustarse, o pedir un préstamo en el banco, o pedirles a tus padres. Pero ya no me van a pedir a mí. ¿Estás enojada por algo? Porque si hay algún problema, lo podemos platicar. No estoy enojada. Y me di cuenta de que era verdad. Solo estoy poniendo límites. ¿Límites? Límites, Pablo. Como los que ustedes pusieron conmigo cuando me cobraron por dormir en su sofá. No supo qué responder a eso. Mira, Carmen, sé que a veces Jimena puede ser intensa, pero sabes que te quiere mucho. ¿En serio? Pregunté. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo que cómo lo sabes? Eres su madre. Exacto, soy su madre. No soy su cajero automático. Esa noche no pude dormir, pero no fue por angustia. Fue por una sensación extraña y nueva, la sensación de haberme defendido. Durante 63 años de vida, había sido la mujer que todo lo daba, que todo lo aguantaba, que todo lo entendía. La madre incondicional, la abuela generosa, la mujer sin límites. Pero ese día había descubierto algo maravilloso. Se podía decir no sin que se acabara el mundo. Se podía poner límites sin dejar de amar. Se podía ser madre sin ser esclava. A las 2 de la madrugada me levanté y me serví un vaso de agua fresca. En el silencio de mi cocina, por primera vez en años, no me sentí sola. Me sentí libre. Domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquila en mi mesa, llegó la señora Esperanza con su sonrisa de siempre y un Tupperware de mole coloradito. ¿Cómo amaneciste, mija? Diferente, le dije, y no pude evitar sonreír. Ayer le dije no a Jimena por primera vez en la vida. La señora Esperanza se sentó a mi lado y me palmeó la mano con cariño. Ya era hora, Carmen. Ya era hora. El confronto final llegó exactamente una semana después de mi primer no. Un domingo por la tarde que yo había planeado pasar tranquila, leyendo en mi patio trasero y disfrutando del silencio que había aprendido a valorar como nunca antes. Estaba regando mis geranios cuando escuché voces alteradas afuera de mi casa. Al principio pensé que era algún problema con los vecinos, pero cuando reconocí la voz de Jimena gritándole a alguien por teléfono, supe que la tormenta había llegado hasta mi puerta. «Sí está aquí. Su carro está en la entrada», gritaba Jimena desde la banqueta. «No, Pablo, ya me cansé de que se haga la víctima». Respiré profundo. Había sabido que este momento llegaría. Una semana entera sin sus llamadas, sin sus peticiones, sin ceder a sus manipulaciones. Tenía que tener consecuencias. Jimena no era de las personas que aceptaban perder el control sin pelear. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los dos. Jimena con Emma en brazos y una expresión de furia que no le había visto desde que era adolescente. Y Pablo detrás de ella, con esa cara de incomodidad que ponía cuando las cosas se salían de sus cálculos precisos. ¿Se puede saber qué te pasa? Fue lo primero que me dijo Jimena, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Una semana entera sin contestar nuestras llamadas, como si fuéramos desconocidos. He contestado algunas, dije con calma. Las otras no quise contestarlas. ¿No quisiste? Su voz subió una octava. ¿Desde cuándo mi mamá no quiere contestarme el teléfono? Desde que me di cuenta de que solo me llamas cuando necesitas algo. Pablo se aclaró la garganta con esa manera suya de llamar la atención cuando quería ser el mediador racional. Carmen, creo que hay un malentendido aquí. Nosotros te llamamos por muchas razones, no solo cuando necesitamos ayuda. ¿Ah, sí? Los miré a los dos. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin traer una lista de favores que necesitaban? Jimena se quedó callada por un momento, tratando de recordar, y en su silencio encontré mi respuesta. No pueden recordar. Continué, porque no ha pasado. En los últimos 3 años, cada llamada, cada visita, cada mensaje ha sido porque necesitaban dinero, o que cuidara a Emma, o que les hiciera algún favor. Eso no es cierto. Jimena cambió a Emma de posición bruscamente, haciendo que la bebé se quejara. Te llamamos para decirme que Emma ya está caminando cuando cumplió 1 año la semana pasada y yo me enteré por Facebook, dije, sintiendo cómo cada palabra salía cargada de meses de dolor acumulado.
para invitarme a su bautizo, que por cierto nunca pasó porque decidieron que era muy caro, después de que les dije que no podía pagar la fiesta. ¿Entonces de eso se trata? Pablo intervino. ¿Te sientes mal porque no pagaste el bautizo? Se trata de que me tratan como un cajero automático. Exploté sorprendiéndome de la fuerza de mi propia voz. Se trata de que me cobraron 1,200 pesos por dormir 3 noches en el sofá de la casa que yo ayudé a pagar. Se trata de que me dieron 500 pesos por cuidar a mi propia nieta como si fuera una empleada doméstica. ¡Ay, mamá! Ya empezaste con tu drama. Jimena puso los ojos en blanco. Eso eran gastos reales. El agua, la luz. «Era tu madre cuidando a tu hija», grité, y Emma comenzó a llorar. No era una desconocida hospedándose en un hotel. «Carmen, baja la voz, estás asustando a la bebé». Pablo me regañó, como si yo fuera una niña mal portada. ¿Sabes qué me asusta a mí, Pablo? Lo miré directamente a los ojos. Que mi hija se haya convertido en una mujer que le cobra a su propia madre por dormir en su casa. Que mi yerno piense que es normal tratar a la abuela como si fuera personal de servicio. Nadie te trata como personal de servicio. Jimena había logrado calmar un poco a Emma, pero su voz seguía cargada de indignación. Solo te pedimos que seas responsable con los gastos que generas. ¿Los gastos que genero? Me senté en mi sofá, ya no de pie enfrentándolos, sino mirándolos desde la tranquilidad de estar en mi propia casa. Jimena, te voy a decir cuáles han sido. Mis gastos en tu vida. 220,000 pesos para la entrada de tu departamento. 35,000 pesos para tu graduación de la universidad. 75,000 pesos en colegiaturas. 12,000 pesos en ropa y gastos cuando conociste a Pablo. 30,000 pesos del préstamo que nunca me pagaron. ¿Sigo? Esas fueron tus decisiones, dijo Pablo. Nadie te obligó. Tienes razón, asentí, sintiendo una calma extraña. Fueron mis decisiones, como esta también es mi decisión. Saqué de mi bolsa un sobre que había estado cargando toda la semana, esperando este momento. ¿Qué es eso?, preguntó Jimena con un tono que mezclaba curiosidad y temor. Son 2 cosas. Abrí el sobre. Primero, esto. Les mostré una hoja impresa. Es la cuenta de todo el dinero que les he dado en los últimos 5 años. 420,000 pesos, sin contar intereses. Pablo palideció. Jimena me quitó la hoja de las manos y comenzó a leerla. ¿Para qué hiciste esto?, murmuró. Para que sepan exactamente cuánto he invertido en su felicidad. ¿Y esto otro? Saqué una segunda hoja. Es una carta que escribí para mí misma. ¿Una carta para ti misma? Pablo frunció el ceño. Carmen, ¿estás bien? Estoy perfecta. Es una carta donde me comprometo a no volver a dar dinero, que no puedo permitirme perder. A no volver a cuidar a Emma gratis mientras ustedes se van de vacaciones. A no volver a aceptar ser tratada como una extraña en la familia que yo ayudé a construir. Jimena se quedó mirando las hojas como si fueran documentos legales incomprensibles. ¿Nos estás amenazando? No los estoy amenazando. Los estoy informando. Ya no soy la madre que todo lo da sin esperar nada a cambio. Ahora soy la madre que espera respeto. ¿Respeto? Pablo se rió con esa risa nerviosa que usaba cuando se sentía incómodo. Carmen, nosotros siempre te hemos respetado. ¿Cobrarme por dormir en su casa es respeto? Era una regla que tenemos con todos. Yo no soy todos. Me puse de pie otra vez. Soy la madre que vació su cuenta de ahorros para que tuvieran dónde vivir. Soy la abuela que cuidó a su hija mientras ustedes se bronceaban. En Cancún. Emma comenzó a llorar otra vez y Jimena la meció con movimientos automáticos. Mira lo que estás haciendo, me dijo. Estás alterando a Emma. Lo que estoy haciendo es poner límites por primera vez en mi vida. Si eso los altera, es su problema, no mío. Hubo un silencio tenso. Emma siguió llorando, y yo me di cuenta de que era la primera vez en meses que no me acercaba automáticamente a consolarla. No porque no la amara, sino porque ya no era mi responsabilidad arreglar todo lo que se rompía en su familia. ¿Sabes? ¿Qué? Jimena se dirigió hacia la puerta. Creo que necesitas tiempo para pensar lo que estás diciendo. He tenido tiempo, respondí. 63 años de tiempo. Y estos últimos meses me han enseñado algo muy importante. ¿Qué? Preguntó Pablo con esa curiosidad molesta del que cree que va a escuchar algo irracional. Que el amor no se demuestra dando todo sin límites. Que ser buena madre no significa ser madre esclava. Y que ustedes han confundido mi generosidad con su derecho. Jimena me miró con unos ojos que no reconocí. Por primera vez en su vida adulta, estaba viendo a una madre que no cedía, que no se disculpaba, que no corría detrás de ella suplicando perdón. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora nada cambia.
Dije con serenidad. Los amo igual. Emma sigue siendo mi nieta adorada. Pero ya no soy su solución automática para cada problema que no quieren resolver solos. Se fueron sin despedirse. Jimena salió con Emma en brazos y esa expresión de quien acaba de descubrir que el mundo no funciona como ella creía. Pablo la siguió, pero antes de cerrar la puerta, se volteó hacia mí. Carmen, de verdad espero que reconsideres. La familia es lo más importante. Exacto, Pablo. Le sonreí. La familia es lo más importante. Por eso ya no voy a permitir que me traten como si no fuera parte de ella. Cuando se fueron, me quedé parada en mi sala, rodeada de un silencio diferente al que había conocido toda mi vida. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la dignidad recuperada. Por primera vez en 26 años, había defendido mi valor como persona, no solo como madre, y se sentía como despertar después de un sueño muy largo. 3 semanas pasaron en silencio, después del confronto. 3 semanas en las que mi teléfono no sonó con esa urgencia familiar que había definido mi vida durante tantos años. Al principio esperé. Cada mañana revisaba el celular pensando que tal vez habría un mensaje de Jimena, quizás una disculpa, o al menos alguna señal de que recordaba que yo existía. Pero los días se convirtieron en rutinas nuevas, y por primera vez en décadas, esas rutinas eran mías. El martes por la mañana, en lugar de correr al mercado a comprar lo más barato para estirar mis pesos hasta fin de mes, caminé despacio por los pasillos de la central de abastos, comprando cosas que me gustaban a mí. Un mango amarillo que olía a verano, queso manchego que costaba el doble del que compraba siempre, pan dulce de la esperanza, no porque fuera lo más económico, sino porque me encantaba el sabor del polvorón. Por primera vez en años gasté dinero en mí sin el peso de la culpa aplastándome el pecho. El miércoles decidí hacer algo que había estado posponiendo desde hacía 5 años, pintar mi casa. No de blanco, como había estado siempre para ahorrar en pintura, sino del color que siempre había querido. Fui a la ferretería de don Aurelio y pedí pintura color durazno para la sala, amarillo girasol para la cocina y azul cielo para mi recámara. ¿Segura que va a pintar sola, doña Carmen?, me preguntó don Aurelio, acomodando los botes. En el mostrador. Esa es mucha casa para una persona. Tengo tiempo, le respondí, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 26 años, mi tiempo me pertenecía completamente a mí. Pintar resultó ser una especie de meditación. Cada brocha llena de color que pasaba sobre las paredes blancas era como borrar años de vivir para otros. El durazno de la sala me hacía sentir como si estuviera dentro de un atardecer cálido. El amarillo de la cocina convertía cada desayuno en una celebración pequeña. El azul de mi recámara me tranquilizaba de maneras que no había experimentado en años. La señora Esperanza venía cada tarde a ver el progreso, siempre con alguna excusa. Que si traía quelites de su parcela, que si tenía masa extra para tamales, que si había hecho demasiado café y no quería tirarlo. Mira nada más cómo se ve todo diferente, me dijo el viernes admirando la transformación de mi casa. Te ves diferente también, Carmen. Diferente como, no sé, más tranquila. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Había algo físico en esta nueva libertad. Mis hombros ya no se tensaban automáticamente cada vez que sonaba el teléfono. Mi estómago no se anudaba al ver números desconocidos en la pantalla. Dormía completas las 8 horas por primera vez en años, sin despertarme a las 3 de la madrugada preocupándome por problemas que no eran míos. El sábado por la mañana, mientras desayunaba tranquila en mi cocina amarilla, recibí una llamada que no esperaba. Era Lupita, mi hermana mayor que vivía en Tijuana y con quien hablaba solo en Navidad y cumpleaños. Carmen, ¿cómo estás? Te he estado pensando mucho. Bien, Lupita. ¿Todo está bien por allá? Sí, todo bien. Te hablo porque ayer hablé con la comadre Rosa, y ella me platicó que se encontró a la vecina tuya, la señora Esperanza, en el mercado, y me contó algo que me dejó pensando toda la noche. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habría contado la señora Esperanza? ¿Qué te dijo? Que pintaste tu casa de colores, que estás diferente, más contenta, que ya no andas corriendo para todos lados resolviendo problemas de Jimena. Hubo una pausa. Lupita y yo nunca habíamos hablado directamente sobre mi relación con mi hija, pero las hermanas siempre saben más de lo que dicen. ¿Sabes qué, Carmen? Me dio mucho gusto escuchar eso. Siempre pensé que te estabas matando trabajando para una hija que no sabía valorarte. Las palabras de Lupita me llegaron como un abrazo inesperado. Mi hermana, que vivía a 1000 kilómetros de distancia, había visto lo que yo había tardado 63 años en reconocer. ¿De verdad pensabas eso?
Ay, hermana, todas lo pensábamos. Mamá, que en paz descanse, siempre decía que Jimena estaba muy consentida, que tú no le habías enseñado a valorar lo que tenía. Pero yo pensaba que era buena madre. Eras buena madre, Carmen. Demasiado buena. Tan buena que te olvidaste de ti misma. Después de colgar con Lupita, me quedé sentada en mi mesa de la cocina, viendo cómo la luz del sol hacía brillar las paredes amarillas que había pintado con mis propias manos. Por primera vez, alguien de mi familia me había dicho que no estaba loca, que no era egoísta, que había estado bien en poner límites. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo desde hacía años. Ir sola al cine. Siempre había pensado que ir sola al cine era triste, algo que hacían las personas sin familia o sin amigos. Pero cuando llegué al centro comercial Plaza del Sol y vi la cartelera, me di cuenta de que por primera vez en años podría ver exactamente la película que yo quería ver. Elegí una comedia romántica, con Jennifer López que Jimena habría criticado por cursi y Pablo habría descartado por comercial. Compré palomitas grandes con extra mantequilla, un refresco del tamaño más grande y gomitas de colores. Todo lo que nunca me compraba cuando iba con ellos porque estaba muy caro o no era saludable. Durante 2 horas me reí sin preocuparme. Si mi risa era muy fuerte, lloré sin explicarle a nadie por qué me emocionaba una escena. Comí palomitas sin ofrecerle a nadie más. Fue una de las tardes más felices que recordaba haber tenido en años. Cuando salí del cine, el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa sobre Guadalajara. Caminé por la plaza, viendo a las familias paseando, a las parejas tomadas de la mano, a los niños corriendo entre las fuentes. Por primera vez, no me sentí envidiosa de su compañía. Me sentí completa conmigo misma. El domingo decidí hacer algo aún más atrevido. Me inscribí en clases de baile en el DIF del barrio. Siempre había querido aprender a bailar salsa, pero Roberto odiaba la música tropical, y Jimena siempre decía que el baile era cosa de viejas sin qué hacer. La instructora era una mujer de mi edad llamada Elena, que había bailado profesionalmente en su juventud y que ahora enseñaba por pura diversión. ¿Es la primera vez que vienes a una clase de baile?, me preguntó mientras me ayudaban a encontrar mi lugar en el salón. Sí. La verdad es que siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Ah, el famoso «nunca tuve tiempo», sonrió. Generalmente significa «nunca me di permiso de hacer algo solo para mí». Sus palabras me pegaron justo en el centro del pecho. Tenía razón. No era que no hubiera tenido tiempo. Era que nunca me había permitido usarlo para algo que fuera solo mío. En esa primera clase aprendí los pasos básicos de la salsa, y aunque me tropecé varias veces y me confundí con los giros, al final de la hora estaba sonriendo de una manera que había olvidado. ¿Cómo te sentiste?, me preguntó Elena cuando terminamos. Ligera. Respondí sin pensarlo. Me sentí ligera. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi recámara azul cielo, me miré en el espejo del tocador que había sido de mi mamá. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había estado viendo por años. Tenía los mismos 63 años, las mismas arrugas alrededor de los ojos, las mismas manos trabajadoras, pero había algo nuevo en su expresión. Había paz. No la paz del cansancio o la resignación, sino la paz de alguien que finalmente había encontrado su propio valor. Me acosté esa noche pensando en Emma, preguntándome cómo estaría, si ya tendría más dientes, si habría aprendido palabras nuevas. La extrañaba con un dolor físico, pero ya no era el dolor desesperado de antes. Era la tristeza tranquila de saber que algunas cosas están fuera de nuestro control, y que amar a alguien no significa permitir que nos lastimen. Por primera vez, en meses no me dormí preocupándome por si Jimena me llamaría. Me dormí esperando que, algún día, cuando fuera lo suficientemente valiente para aceptar a una madre con límites, tal vez lo haría. Y si no lo hacía, yo estaría bien, porque había aprendido algo fundamental. Una vida construida únicamente alrededor de otras personas no es vida. Es solo una espera muy larga a que otros decidan si mereces existir. Y yo había decidido que sí merecía existir. Con límites, con dignidad y con amor propio. Finalmente, 6 meses después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, estaba sentada en mi patio trasero, disfrutando del café de la mañana en mi taza favorita, esa que tenía una pequeña astilla pero que me llenaba de cariño cada vez que la usaba. Las flores que había plantado después de pintar la casa estaban floreciendo hermosas. Geranios rojos, margaritas blancas y unas bugambilias moradas que trepaban por la cerca nueva que había mandado poner. La vida se había vuelto más simple, pero infinitamente más rica.
Mis mañanas comenzaban con desayuno tranquilo, sin la ansiedad de revisar el teléfono esperando peticiones urgentes. Mis tardes las pasaba en las clases de baile con Elena y las otras señoras del grupo, donde había descubierto que tenía un talento natural para la cumbia y que mi risa era contagiosa cuando me equivocaba en los pasos. Los fines de semana visitaba a Lupita en Tijuana, o ella venía a Guadalajara. Habíamos recuperado la relación de hermanas que habíamos perdido durante años, en que yo estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta para recordar que también tenía familia propia. Mi cuenta bancaria, por primera vez en décadas, crecía en lugar de vaciarse. No porque ganara más dinero, sino porque había aprendido la diferencia entre generosidad y autoabandono. Esa mañana de marzo, mientras regaba las plantas y escuchaba el canto de los pájaros que habían hecho nidos en mi bugambilia, sonó el timbre de la casa. Era temprano para ser la señora Esperanza, y no esperaba ninguna visita. Cuando abrí la puerta, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba Emma, ya de 1 año y medio, caminando con esos pasos torpes y adorables de los niños pequeños. Llevaba un vestidito amarillo con flores bordadas, y sus rizos castaños habían crecido hasta formar una corona alrededor de su cabecita. Sus ojos enormes, tan parecidos a los de Jimena cuando era bebé, me miraron con curiosidad. Detrás de mí, ella venía Jimena. Pero esta no era la Jimena altiva y demandante de 6 meses atrás. Esta era una mujer que parecía haber envejecido años en meses, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que conocía muy bien. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Hola, Jimena», respondí, sin moverme del marco de la puerta. «¿Cómo están?» Emma había soltado la mano de su madre y se dirigía directamente hacia mí, con los bracitos extendidos. Mi corazón se partió de amor, pero me mantuve firme. «¿Abue?», dijo Emma, y fue la palabra más hermosa que había escuchado en mi vida. «Hola, mi amor», le dije, arrodillándome a su nivel. «¿Cómo está mi nieta preciosa?» Emma se abrazó a mi cuello con esa confianza absoluta que tienen los niños, y por un momento, el mundo desapareció. Solo existíamos ella y yo, y todo el amor que había estado guardando durante estos 6 meses. ¿Podemos platicar?», preguntó Jimena, con una voz que no reconocí. Era suave, casi tímida. «Claro», dije poniéndome de pie con Emma en brazos. «Pasen». Cuando entraron a mi casa, vi cómo Jimena miraba alrededor con sorpresa. Las paredes de colores, los muebles reacomodados, las plantas nuevas, las fotografías que había enmarcado, fotos mías con Lupita, con las señoras del baile, con la señora Esperanza en el mercado. «Se ve diferente», dijo Jimena, sentándose en el sofá donde había tantas pláticas durante años. «Yo me siento diferente», respondí, sentándome en mi sillón favorito con Emma en mis piernas. Emma jugaba con el collar de perlas que me había regalado Lupita, completamente ajena a la tensión entre su madre y yo. «Mamá, vengo a pedirte perdón», Jimena comenzó a hablar sin mirarme a los ojos. «Y a pedirte ayuda». Algo dentro de mí se tensó automáticamente. Era el mismo patrón. La disculpa seguida inmediatamente de la petición. Pero esta vez yo era diferente. «Te escucho», dije sin comprometerme a nada. «Pablo me dejó». Las palabras salieron de su boca como un susurro. «Se fue hace 3 semanas. Dijo que estaba cansado de que yo fuera tan dependiente, tan demandante». Emma levantó la vista hacia su madre al escuchar su tono triste y extendió su manita para tocarle la mejilla. Ese gesto me rompió el corazón. «¿Qué pasó?», pregunté, genuinamente preocupada por mi hija, pero sin el pánico automático de otros tiempos. Dijo que nunca había conocido a alguien que esperara que otros resolvieran todos sus problemas, que estaba cansado de ser mi banco personal, que yo había aprendido eso de ti, pero que tú al menos daba algo a cambio. Las palabras de Pablo, aunque crueles, tenían una verdad que dolía reconocer. Se llevó la mitad de todo. La cuenta bancaria, los muebles buenos, hasta el carro. Dejó el departamento, pero no puedo pagar la hipoteca sola. Ya estoy atrasada 2 meses. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté, meciendo suavemente a Emma, que se había quedado dormida en mis brazos. «No lo sé». Jimena comenzó a llorar silenciosamente. «Mamá, yo sé que fui horrible contigo. Sé que te usé, que te traté mal, que nunca te valoré como merecías. Era la primera vez en 26 años que mi hija reconocía haber cometido errores conmigo. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso?», pregunté con suavidad. «Cuando Pablo me dijo las mismas cosas que yo te había dicho a ti. Cuando me cobró la mitad de todo como si yo fuera una extraña. Cuando Emma se enfermó hace 2 semanas y yo no tenía a nadie que me ayudara. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano como hacía cuando era niña.
Entendí que había perdido a la única persona que realmente me había amado sin condiciones, y que la había perdido por egoísta, por cruel, por no saber valorar lo que tenía. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté, aunque mi corazón ya se había ablandado viendo a mi hija quebrada. Espero que me des una oportunidad de aprender a ser mejor hija. No te pido dinero, mamá. No te pido que resuelvas mis problemas. Solo te pido que me dejes intentar reconstruir lo que destruí. Emma se movió en mis brazos y murmuró, abue, en sueños. Mi corazón se derritió completamente. ¿Cómo sé que esta vez es diferente?, pregunté. ¿Cómo sé que no vas a volver a tratarme como tu empleada personal cuando las cosas mejoren? Porque perdí todo, mamá. Pablo, la estabilidad económica, la sensación de que tenía todo bajo control. Y lo único que lamento realmente es haberte perdido a ti. Emma necesita a su abuela. Yo necesito a mi mamá. Pero esta vez quiero merecerlas. Hubo un largo silencio. Emma dormía plácidamente en mis brazos, con esa confianza absoluta que solo los niños pequeños pueden tener. Pensé en todos los meses de dolor, en todas las noches que había llorado preguntándome en qué había fallado como madre, pero también pensé en la mujer que había descubierto ser estos últimos 6 meses. Una mujer con límites, con amor propio, con la capacidad de decir no cuando era necesario. Voy a ser clara contigo, Jimena, dije finalmente. Te perdono, porque eres mi hija y porque veo que tu arrepentimiento es genuino. Emma puede venir, cuando quiera, y yo la voy a amar como la abuela que siempre quise ser. Jimena levantó la vista con esperanza. Pero las cosas van a ser diferentes, continué. No voy a resolver tus problemas económicos. No voy a cuidar a Emma para que tú puedas salir de fiesta. No voy a aceptar que me trates como una empleada pagada. Entiendo, dijo rápidamente. Si quieres reconstruir nuestra relación, va a ser entre iguales. Madre e hija, pero también mujer y mujer. Con respeto mutuo, con límites claros, con amor verdadero. Sí, mamá, eso es lo que quiero. ¿Y estás dispuesta a aprender a resolver tus propios problemas? ¿A ser independiente? ¿A valorar lo que tienes en lugar de exigir siempre más? Estoy dispuesta a intentarlo. Sé que no va a ser fácil después de tantos años de hacer las cosas mal. Miré a Emma durmiendo en mis brazos, tan inocente, tan llena de futuro. Pensé en la abuela que quería ser para ella, presente, amorosa, pero también digna, un ejemplo de mujer que se respeta a sí misma. Está bien, dije finalmente. Podemos intentarlo. Jimena se levantó del sofá y se acercó a nosotras. Por primera vez en años me abrazó sin pedir nada a cambio, solo por amor. Gracias, mamá, susurró. Te prometo que voy a aprender a ser la hija que mereces. Y yo voy a seguir siendo la madre que siempre fui, respondí. Solo que ahora también soy la mujer que aprendió a valorarse. 6 meses después de ese día, mientras escribo esta historia sentada en mi jardín, puedo decir que las promesas se han cumplido. Jimena consiguió trabajo, aprendió a administrar su dinero, se mudó a un departamento más pequeño pero que puede pagar sola. Emma viene a visitarme 2 veces por semana, y son las tardes más felices de mi vida. Mi hija y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, pero sobre bases nuevas, más sólidas, más respetuosas. Y yo sigo siendo la mujer que descubrí ser. Una madre amorosa, pero también una persona con límites, con dignidad, con derechos, porque aprendí algo que me tomó 63 años. Entender. El amor verdadero no es dar todo sin límites. El amor verdadero es darse con respeto propio, con límites claros, con la sabiduría de saber que amar a otros sin amarse a uno mismo no es amor. Es autodestrucción. ¿Has vivido algo parecido a mi historia? ¿Conoces a alguien que haya confundido el amor con la ausencia de límites? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con un like y suscríbete al canal, porque tal vez alguien más necesita escuchar que está bien poner límites, que está bien valorarse, que está bien decir no cuando es necesario. El amor verdadero empieza por el amor propio.